La SEC acaba de paralizar la tokenización de acciones y lo que a priori puede parecer una muy mala noticia, el mercado, los precios así lo digirieron de entrada. Cuando indagamos más en la noticia, como por ejemplo, quién ha solicitado que la SEC paralice la tokenización de acciones y por qué lo ha hecho, ¡wow! De repente es como si hubiéramos abierto un libro mágico con la llave de XRP de Ripple. Y esta vez no estoy hablando del ecosistema cripto en general, hablo de que esto beneficia enormemente a XRP y a la XRP Ledger, como ahora vas a ver a continuación. ¿Qué ha ocurrido? Fijaros, la SEC la semana pasada lanzó una carta de acción donde le decía a los exchanges centralizados y descentralizados que podían empezar a comerciar con acciones tokenizadas, tanto del Nasdaq, del SP500, donde iban a poder ellos emitir estas acciones en formato sintético sin que la tuviera que emitir ni el regulador ni la compañía emisora. Mucho lío esto. Yendo a lo simple, ¿qué ha ocurrido? Hay dos empresas muy grandes que cuando se enteraron que la SEC iba a permitir que se tokenizaran acciones de forma muy sencilla, pusieron el grito en el cielo. Una es Sigma, que estamos hablando de que es la mayor asociación de brokers, bancos y gestoras de capital en todo Estados Unidos, una de las mayores asociaciones que existen referente a los mercados financieros, y la otra es Citadel Securities. Citadel Securities es el mayor creador de mercado que hay en Wall Street, el que siempre que tú estás en la pantalla y le das al botoncito de comprar o vender una acción, seas una persona o una institución, quien se encarga que siempre haya liquidez al otro lado y una contraparte para que tú puedas hacer esa operación, es un market maker como Citadel. Por lo tanto, estas dos empresas le dijeron a la SEC, mira, estamos viendo 4 problemas principales muy gordos que realmente hasta que no soluciones no te recomendamos o te pedimos encarecidamente que no lances esto porque puedes traer muchísimos problemas. ¿Cuáles son? La primera preocupación es, oye, ¿y para los propietarios de las acciones que reciben dividendos, tienen derecho a voto y aparecen en un registro como propietarios de determinada compañía? ¿Cómo se va a hacer ahora? ¿Cómo de repente va a aparecer una persona que ha comprado una acción de Apple a través de un exchange descentralizado como Hyperliquid o como Uniswap en esos registros? ¿Cómo va a hacer para votar y cómo se le repartirían los dividendos? Porque esto depende mucho de en qué cadena de bloques finalmente se esté comprando dicho activo. Por otra parte, la segunda preocupación, y esta para mí es la más evidente, es la fragmentación de la liquidez. Ahora mismo, cuando tú compras acciones, estas están abiertas 5 días a la semana durante horarios determinados y en esos días y en esos horarios hay empresas y reguladores y cámaras de compensación que se encargan de mantener los precios y que todo funcione correctamente. Por ejemplo, si un día hay un crash, de repente el mercado podría cerrar automáticamente para evitar que se generaran pérdidas muy grandes. Si una acción estuviera de las importantes cayendo un 15, un 20%, se podría paralizar su cotización. Si Donald Trump de repente un sábado anuncia una medida con la guerra entre Estados Unidos e Irán que desbarajusta todos los planes de las bolsas en ese momento y afecta al petróleo, la bolsa en ese momento no reacciona y tiene tiempo para amortiguar esa caída. Pero si tú la acción la sacas de esa piscina donde hay un socorrista y está todo controlado al mar abierto, que es decir, el mundo on-chain, a un exchange descentralizado o centralizado, esa acción va a estar cotizando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en muchísimos mercados muy diferentes, donde a veces en algún mercado determinado puede tener menos liquidez, donde a veces puede reaccionar en tiempo real a una noticia, y ¿eso qué hace? Hace que la acción de Apple tokenizada pudiera llegar a valer un precio muy distinto al de la acción real, y esto es un problema que podría afectar de lleno a cómo funcionan las bolsas a día de hoy. Esto es un paso adelante realmente, tiene que ocurrir, quien realmente tiene que actualizarse son las cámaras de compensación y los reguladores y los emisores, cosa que están haciendo, pero es un punto que todavía no está solucionado, que tanto Citadel como Sigma están comentando. Luego, el posible blanqueo de capitales, porque esa acción podría perderse de forma on-chain y no saber muy bien por parte del emisor ni dónde está, ni quién la tiene, ni qué se está haciendo con ella, y que debe venir de la ley y no de un comunicado de excepción. Están diciendo esto debería venir por parte de la Clarity Act y no por parte de que la SEC directamente diga, oye, os abro la puerta, podéis empezar a hacerlo. Eso es lo que comentaron en estas dos empresas y como comunicó Hester Peirce hace unos días, efectivamente esto se va a paralizar.
Y aquí es donde me pongo a indagar y decir, claro, muchos de los problemas que estas empresas han citado son problemas que la XRP Ledger viene a solucionar. Nosotros en la XRP Ledger tenemos la emisión de tokens con permisos, que directamente al emisor le permite hacer clawback, autorización y congelación de activos. Tú ahora mismo, que ese es uno de los problemas, tenemos las acciones tokenizadas y las acciones sintéticas tokenizadas. ¿Qué diferencia hay aquí? Una acción tokenizada es que está tokenizada por el emisor. Apple tokeniza sus propias acciones o le da el derecho a hacerlo a una bolsa o a un regulador y estas acciones son tokenizadas. Pero si de repente un exchange descentralizado decide listar acciones tokenizadas de Apple, aquí lo que está haciendo es crear un valor sintético porque no tienen acciones de Apple respaldadas por detrás, y ahí es donde precisamente la XRP Ledger, con la emisión de token con permisos al directamente emisor, es decir, a Apple, le dan la posibilidad o al regulador o a la cámara de compensación de tener el control total de dicha moneda o de dicho token en todo momento. Luego también tenemos los DEX con permisos, donde, resulta un poco complicado que de forma anónima alguien pueda comprar una acción tokenizada, llevarla a cualquier parte y que esa acción se perdiera, quedara el registro en la cadena de dónde está, pero no estuviera muy claro ni quién la tiene, ni dónde la tiene, ni de qué forma la tiene. Por lo tanto, si trabajamos con un DEX con permisos, todo el rato sabemos quién está comprando qué, cómo lo está comprando, y tenemos la fotografía realmente de absolutamente todo, y esto hace mucho más lineal por parte de los emisores y los reguladores que se pueda verificar. Y también tenemos un apartado que es Credentials en la XRP Ledger, que hace que cualquier usuario, cualquier wallet se tuviera que verificar con sus documentos y aportando toda la documentación necesaria para trabajar en diferentes silos o trabajar en diferentes exchanges o diferentes exchanges descentralizados. Por lo tanto, aquí es donde me empieza a cuadrar, y sé que hasta aquí no habréis llegado mucho porque he sido bastante técnico hasta este momento, pero era la única forma, he tratado de ser lo más simplista posible. Ripple anunció una inversión estratégica, en este caso de $500 millones, y Fortress y Citadel Securities, que son compañías que son creadores de mercado de los más importantes de Wall Street, entraron en esta ronda comprando $500 millones en esta compañía y valorándola en 40.000 millones, y esto fue en noviembre del año pasado. Luego, hace tan solo unos días, se informó que Citadel ha invertido $1,7 millones en el ETF de XRP, ya queriendo directamente tener exposición al propio activo. Y ahora vamos a entrar en la otra parte del vídeo, donde vamos a ver lo que está ocurriendo a nivel institucional ahora mismo con XRP, que es una auténtica barbaridad, porque las instituciones están viendo hacia dónde está yendo esto y se están empezando a posicionar en masa y de forma muy descarada. Fijaros que una institución como Citadel tenga ya no una inversión en Ripple, sino una inversión en un ETF de esta criptomoneda determinada, dice mucho sobre cómo está cambiando el ecosistema de activos digitales. Lo que, antes de seguir muy rápidamente, quiero hacer referencia a un patrocinador de este canal desde hace muchísimo tiempo, que es Bitbavo, un exchange centralizado con sede en Holanda que cumple con todas las normativas y regulaciones a nivel europeo, con el que estoy haciendo un sorteo de 5 premios de 100 XRPs, que diré quiénes son los ganadores o directamente les depositaré el dinero en sus cuentas de cara a final de mayo. ¿Quieres participar? Regístrate en el exchange, verifica tus documentos, haz un pequeño depósito y además consigues 10 XRPs de regalo. ¿No sabes utilizar el exchange? No pasa absolutamente nada, te dejo un tutorial justo abajo del enlace para registrarte, hecho por mí, donde te explica utilizarlo paso a paso. Continuando con el vídeo, todos sabemos ahora mismo, porque SIFMA tiene mucho que ver con lo que está haciendo el Banco Internacional de Pagos ahora mismo, está confluyendo todo. Si no sueles ver mis vídeos, te recomendaría en el siguiente mes y medio hacer el esfuerzo por verlos en la totalidad, porque estoy trayendo mucha información que a priori parece desconectada y diferente, pero la realidad es que esta información, tanto del Banco Internacional de Pagos, de lo que está ocurriendo con la ETCC, de lo que está ocurriendo con la SEC, todo, de lo que está ocurriendo con la Clarity Act, todo va en la misma línea y está confluyendo en el mismo punto, y si tú estás atento a lo que está ocurriendo, es donde tienes la ventaja competitiva frente al resto de poder intuir qué es lo que va a ocurrir de cara al siguiente mes y medio con cripto o con XRP. Nosotros ahora mismo estamos esperando
a que el Banco Internacional de Pagos finalmente dé una resolución a si baja el ratio de riesgo para las criptomonedas. Ahora mismo el ratio de riesgo para una criptomoneda emitido por el Banco Internacional de Pagos es de un 1.250% y quieren y pretenden bajarlo al 54%, cosa que permitiría a los bancos y a instituciones financieras, pero sobre todo a los bancos, comprar criptomonedas para o especular con ellas o para utilizarlas o para lo que quieran. Ahora lo tienen permitido, pero realmente el ratio de riesgo les hace que sea impermisivo, es decir, por cada XRP por cada dólar en XRP que tengan, tienen que tener atrás $12,50 totalmente paralizados por lo que sea. Y eso es lo que ahora mismo el Banco Internacional de Pagos está pretendiendo cambiar. De hecho, el mismo 20 de mayo lanzaron un comunicado donde decían que ya estaban tratando este tema y esperaban solucionarlo muy pronto. Dicen que a lo largo de 2026, pero yo esperaría incluso que se solucione antes incluso o a la par de que se lance o que se firme por el presidente de los Estados Unidos la Clarity Act. Y si os fijáis, SIFMA, que fue el actor junto a Citadel que paralizó lo que está haciendo la SEC ahora mismo, fue uno de los firmantes de la carta de agosto de 2025 donde iniciaron la petición al Banco Internacional de Pagos para bajar el ratio de riesgo, junto a ISDA y junto a otras entidades muy conocidas, muchas de ellos, y aquí es donde podéis ver cómo aparece XRP junto a Bitcoin, Ethereum, Solana y Dogecoin en numerosas ocasiones repetido, donde le explicaban por qué estas acciones tienen más volumen y más liquidez que muchas acciones juntas del SP500 o muchas acciones que ahora mismo tienen un ratio de riesgo mucho más reducido. Por lo tanto, Sigma es un viejo conocido que lleva metido en esto ya mucho tiempo. Y esto viene a dar, porque si os fijáis, las acciones tokenizadas, ahora mismo por las preocupaciones que si te paras a darle una vuelta, está comentando ahora mismo tanto Citadel como Sigma, claro, hace muy difícil que se puedan tokenizar estas acciones en el formato on-chain actual, porque, si una acción se comercia de forma on-chain, ¿cómo controlas tú que no se vaya o se pierda por ahí o que no la compre quien no la tenga que comprar? Bueno, aparte de creando normas como tiene la XRP Ledger para que todo esto pueda hacer, pero en el formato actual viene a ser muy difícil y muy complicado, y esto nuevamente nos trae a lo que está haciendo la DTDC ahora mismo, que te tengo que volver a enseñar esta noticia, y no por repetirme, sino por conectarlo, porque lo voy a enseñar de forma muy sencilla. Pero Ripple Prime, que conecta el mundo on-chain con el mundo tradicional, es la única empresa que tiene una blockchain pública, y esa blockchain pública es la única o de las pocas que cumple con todas las normativas, regulaciones, licencias, y además que tiene mecanismos para que el mundo tradicional pueda trabajar en el mundo on-chain con toda la seguridad posible. Y esto nos lleva a que lo que estamos viendo es como instituciones financieras, tras ver esto que está ocurriendo, porque igual que lo puedo ver yo, lo podrán ver muchos gestores, lo podrán ver muchos analistas de riesgos de bancos o de inversiones, y están viendo además la Clarity, cómo va avanzando y cómo de cara a la semana que viene, a junio directamente, se va a reanudar todo lo que en el pleno del Senado, las votaciones o en este caso los discursos para juntar la ley del borrador. Bueno, se van a juntar las dos leyes y se va a seguir avanzando con la ley Clarity. El caso es que, si os fijáis, está ocurriendo algo bastante curioso en el último tiempo. Si os fijáis aquí, por ejemplo, en el ETF de Bitcoin, estamos viendo salidas en los últimos días y bastante grandes en el ETF de Bitcoin, cosa que debería producirse de la misma forma, fijaros aquí, en los diferentes ETFs, como por ejemplo en el ETF de XRP, cosa que no está ocurriendo para nada. Mientras que sale dinero del ETF de Bitcoin, está entrando y bastante en el ETF de XRP en los últimos días no está teniendo salidas. Esto es importante que lo sepáis, junto con el funding rate, que estamos hablando de que ahora mismo hay una divergencia muy grande entre lo que está ocurriendo con Bitcoin y lo que está ocurriendo con XRP en diferentes medidas, y es por eso precisamente que XRP se está preparando en este preciso instante para no descorrelacionarse de forma total de Bitcoin, pero para sí tener un movimiento muy diferente al de Bitcoin de cara a los siguientes meses. Porque pensad esto un segundo los que hayáis llegado hasta aquí. ¿Por qué
si nos venimos aquí a CoinMarketCap, vamos a ponerlo así, tenemos a Bitcoin y a Ethereum como las primeras. Podemos decir que Bitcoin obviamente es la primer criptomoneda y es la que mayor narrativa tuvo y Wall Street y el mundo entero pudo abrazar, ¿vale? Y luego tenemos a Ethereum y muchos diréis porque tiene una plataforma de contratos inteligentes ultra buena y que realmente está súper masificada. Genial, te lo compro, pero la realidad es que está ahí porque en el 2017 William Heeman, un exdirector de la SEC, le dio un pase gratuito en el 2017, hace 9 años, le dio un pase gratuito a Bitcoin y a Ethereum diciendo que estas dos criptomonedas tenían claridad regulatoria. Antes de ese discurso de William Heeman, que hemos hablado mucho en este canal, ocurrió una cosa, y es que la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado era XRP, la cual acababa de tener un rally astronómico desde no valer ni un céntimo hasta valer $3 y pico. Y cuando se le dio claridad regulatoria, lo que se estaba diciendo era todas las empresas que querían empezar a experimentar o a comprar o a tener cierta exposición a algún activo digital que no solo fuera Bitcoin, oye, puedes usar Bitcoin, Ethereum, y como tienes una carta de la SEC donde está dejando claro que esto es así, si en un futuro alguien te demanda, tú te podrás acoger esa carta y esa demanda no irá a ninguna parte, pero luego fue contra el resto de criptomonedas. Contra XRP concretamente, la cual le plantó un juicio y por eso quedó rezagada. XRP tuvo mucho tiempo donde estuvo trabajando embarrada en la claridad regulatoria, donde no la había, donde había problemas, y siempre estuvo enfocada en trabajar acorde a la ley, a las regulaciones y a las instituciones financieras, y ahora ese momento ya está llegando. Ahora el momento William Heeman, Gary Gensler, Elizabeth Warren se está acabando y estamos entrando en un momento donde ahora se va a empezar a ver no realmente la especulación en las criptomonedas como en Ethereum o como en BNB o como en otras, que Ethereum sigue teniendo un papel, sigue teniendo un uso y seguramente tenga un devenir bastante bueno, pero ahora se va a empezar a ver cuáles son realmente las criptomonedas, las que realmente están adaptadas para que el sistema financiero actual, no para crear un sistema financiero nuevo, que es de alguna forma lo que hace Ethereum, sino para crear para acoplarse con cómo funcionan las cosas, decir, oye, yo no he venido aquí para cambiar absolutamente nada ni para dejar de lado a ningún jugador, he venido aquí para abrazar a los jugadores existentes, jugar a las reglas existentes, pero con nuevas carreteras. Ibais por una carretera secundaria de pueblo a pueblo que tardabais 1 hora y media y que la carretera tenía mucha gravilla, os desgastaba las ruedas y había muchos accidentes, pues ¡pum! Yo os planto una autopista y en 10 minutos estáis en el destino de forma más rápida y la carretera está en perfectas condiciones. Eso es la XRP Ledger. No decirte, mira, a partir de ahora vamos a ir en helicóptero. O vamos a ir en lo que sea, vamos a seguir usando la carretera, vas a seguir usando tu coche, pero ahora vas a poder ir más rápido. Y eso es lo que se está empezando a ver. Y no lo subestiméis, por favor. La ley Clarity va a tener un gran impacto en todo esto. Y según la ley Clarity va avanzando, que de hecho vuelvo a repetir, la semana que viene vuelven las conversaciones al Senado y eso va a traer volatilidad a cripto. La ley Clarity, aunque ahora tenga un 60% de probabilidades, ya pasó el punto de inflexión en el markup del Comité Bancario del Senado. Y ahora, mientras que llevamos una primera mitad de 2026 bastante loca, solo quiero recordaros una cosa. Ahora de repente tenemos un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De darse este acuerdo y de reabrirse el estrecho de Hormuz, esto va a impactar en el petróleo porque ahora mismo tenemos la inflación por las nubes, pero no por una emisión del Banco Central, sino porque una parte de la cadena, que es el petróleo, ha subido de precio, entonces se encarece todo, pero si esta parte de la cadena vuelve a bajar de precio, todo vuelve a su cauce y permite que a la Reserva Federal, sobre todo, poder seguir manteniendo las políticas, al menos no subir los tipos, o incluso veremos si llegara a bajarlos, cosa que el mercado no esperaría ahora mismo bajo ningún concepto, pero si el petróleo bajara podría ocurrir. Por lo tanto, ya tenemos un catalizador en el horizonte de algo positivo. Tenemos la ley Clarity, la cual es otro catalizador importante de algo positivo, y la ley Clarity desbloquea muchos catalizadores para las criptomonedas porque una vez aprobada esta ley es donde muchas empresas que hasta ahora no se han pronunciado ni han dicho absolutamente nada pueden empezar a entrar en este mundo de lleno y realmente a nivel técnico y trayendo muchos analistas, el 2026 pinta que va a ser un año lateral. Seguramente lo sea, yo no soy quien para contradecirles a ellos, pero a nivel fundamental el 2026 y esta segunda parte o estos meses que vienen ahora para 2026 tienen la posibilidad de cambiarlo absolutamente todo. Y dicho esto, voy a finalizar con dos cosas muy rápidas. La primera es comentaros a todos que hoy a las 8 voy a hacer un directo en mi grupo de Telegram para poder trabajar la herramienta de
Cloud Code con todos vosotros y enseñárosla y que le hagáis todas las preguntas que queráis. Si queréis acceder, tenéis el grupo de Telegram en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Punto número 2, hoy quiero simplemente tener una despedida un poco especial porque hoy ha fallecido el fundador Nathan Altman, el fundador de Ondo. Lo podéis ver aquí, de hecho es una persona que alguna vez he traído algún clip traducido suyo y bueno, una persona realmente importante y con una relevancia muy grande en toda esta industria y bueno, son cosas que nunca deseamos que pasen a nadie, así que hoy nos despedimos pues lanzándole pues un fuerte abrazo a la familia o como se digan estas cosas o bueno, simplemente que tiene mi pésame. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.